Antes volvemos con ustedes hasta Mercoequip, en Fraga, protagonismo especial el que tiene la maquinaria agrícola y la artesanía, aunque también lo van a ver, hay un espacio destinado para la gastronomía. Mucho por ver, por tanto, este fin de semana. Marta. Así es, Alba, nos podríamos quedar aquí los 2 días enteros porque hay muchísimas cosas que ver y no nos va a dar tiempo a todo, pero vamos a sacar lo más destacado, como este dispositivo que se adapta a la bicicleta, pero para los niños, en vez de ponerlo en la parte posterior, como es lo habitual, se pone en la parte de delante, ¿verdad? Que parece que así va más protegido el niño, ¿no? Tenemos aquí un vídeo que nos lo demuestra también, Manolo. Sí, aparte de que es mucho más seguro para el niño, porque el mismo padre con los brazos lo está aguantando. Es mucho más difícil de que se caiga y el niño lo ve mucho mejor el paisaje y no ve la espalda de su padre. Y así también los niños pueden decir aquello de que llevan a papá en bici, ¿no? Exacto. Esta es una buena solución, sí. Bueno, no es el único invento que tenemos aquí porque, como decíamos, es una feria agrícola, está lloviendo mucho, en el exterior tenemos buena muestra de toda esa maquinaria, pero aquí tenemos un dispositivo que no es menos que llamativo porque es un kit herbicida para quad, Manolo. Para montar a un quad, a cualquier tipo de quad, de cualquier marca, de cualquier manera. Esto se monta y el depósito lleva agua mezclada con el líquido y nos sirve para limpiar las líneas de los árboles, tanto a un lado como a otro, ¿no? Imagino que así muchísimo más fácil, menos esfuerzo, ¿no? Claro, y así la máquina la pueden emplear para los 2 distintos usos. Se puede quitar el equipo en 2 minutos porque lleva unos enchufes rápidos y se puede emplear el quad para otras distintas funciones que pueda haber. Y para el que esté chapado a la antigua usanza, podemos decir, también tenemos aquí... Que aquí lo que hacemos es poner el producto directo a la máquina. Y lo que hacemos es con un pequeño protector para jardines, y esto lo que hace es matar las malas hierbas que pueda haber en el jardín. No estropea el resto de plantas que pueda haber a su alrededor y simplemente con ponerlo a ras del suelo, el líquido no sale de aquí, sale muy pulverizado. Y esta es la misión que tiene esta máquina. O sea, que este estaría destinado igual para un uso más particular, de jardines de viviendas, sí, y este ya para los agricultores. Para uso profesional. Hay gente que con esto pues hace igual 50 que 60 hectáreas sin ningún problema de ninguna clase. Muchas gracias, Manuel. Pues a ver si siguen triunfando estos inventos y todas estas ofertas que tenemos, porque como decimos son pues muy variadas. Aparte de los stands y de todos los productos que los fragatinos y los aragoneses están mostrando aquí, tenemos, Javier, una exhibición de circo, ¿no? Una muestra que se inaugura ahora mismo y va a durar durante todo el fin de semana. Sí, en este caso es un espectáculo que prepara la comarca del Bajo Cinca, pues bueno, de las actuaciones que se van a llevar durante el año sobre el circo que va a participar en todas las localidades del Bajo Cinca, vamos. Vemos que Mercoequip está de cumpleaños en este 25 aniversario, pues está con actividades y con muy completo, un programa, digamos, que no le falta de nada. Talleres infantiles, gastronomía, está pensado para todos los públicos. Sí, la verdad es que no queremos dejarnos ningún segmento ni de edad ni de hobby, ¿no? Hay deportivos, hay de celebraciones de San Isidro, como será mañana, ya te digo, y después las jornadas profesionales dedicadas a eso, ¿no? A informar y a formar a nuevos emprendedores. Bueno, un programa completísimo. Un programa completísimo y se refleja en la afición, ¿no? Y en la asistencia de público que vemos en el primer día, que suele ser un poquito más flojo. Sí, lo lógico es que siendo día laborable pues haya menos gente, pero la verdad es que tal como va avanzando la tarde, pues vemos que está muy concurrida la feria. Que siga así, que vaya muy bien el fin de semana. Javier, muchísimas gracias. Vamos a continuar por esta feria Mercoequip, que como vemos tiene pues muchísimos stands, y decíamos, Alejandro, director de Mercoequip, que hay feria al aire libre y hay feria en el interior. ¿Cuántos metros tenemos en Pues en conjunto? total tenemos 28.000 metros cuadrados. Se dice pronto, aquí cabe de todo, ¿no? Como se pueden imaginar. De todo. Aquí tenemos de todo. Desde el exterior es todo maquinaria agrícola, automóvil, y aquí en el interior, pues bueno, son lo que es el pequeño comercio y la industria de Fraga. Eso es, industria de Fraga y comarca. Hemos visto también muchos stands relacionados con la fruta. Comienza ahora la campaña, ¿no? Hay que estar preparado. Todo lo que le falte al agricultor, ¿no? Lo puede encontrar aquí. Sí, aquí sobre todo, pues bueno, es todo lo que decimos, ¿no? Para la agricultura y para todo, ¿no? O sea, desde los pequeños comercios, ferreterías, bueno, un poco una mezcla de todo, ¿no?
¿Qué nos espera durante el fin de semana si nos acercamos hasta aquí? Pues bueno, tenemos un complemento de todo, ¿no? Tenemos unas jornadas técnicas, pues que mañana mismo tenemos al señor Emilio Duro, una persona pues que bueno, que para el optimismo y es lo que necesitamos en estos momentos. Y bueno, pues tenemos luego pues la zona de Gusta, donde ya son tapas elaboradas por 6 restaurantes de la ciudad de Fraga y son a un módico precio de 1,5 € con vino incluido. Pues como vemos, muchísimas actividades y muchísima oferta la que encontramos en Mercoequip, que decimos celebra este año su 25 cumpleaños. Y desde luego que nos habéis dado razones para acudir a Fraga y disfrutar de esta feria tan completa. Gracias, Marta.